hacer un repasito rápido solamente del mecanismo de acción de los AINES y nos metemos con los corticoides. La razón, el mecanismo de acción es muy parecido. Bien, la semana anterior habíamos visto que cuando hay un daño en la célula, normalmente lo que sucede es que todo se refleja a nivel de los fosfolípidos de la membrana. Ahí sí están viendo la presentación, me confirman, por favor. Es que yo la veo, pero no sé si está transmitiendo. Sí, señor, ahí se ve. Listo. Excelente, gracias. Bien, en ese orden de ideas, cuando hay un daño tisular o daño celular, eso se va a ver reflejado a nivel de los fosfolípidos de la membrana y es la fosfolipasa A2 la que se encarga entonces de, como yo les mencionaba, de descabezar el fosfolípido. El fosfolípido normalmente es una cabecita polar y dos colas apolares y lo que hace la fosfolipasa simplemente es cortar el fosfolípido y las dos colas del fosfolípido son los que van a formar el ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico tiene dos rutas alternativas para poder ser procesado. La primera ruta es la de la COX, COX-1 o COX-2, que es la ciclooxigenasa, y esa va a permitir entonces formar prostanoides, prostaglandinas, tromboxanos. Los prostanoides y las prostaglandinas, principalmente las prostaglandinas, son las encargadas de determinar el proceso de inflamación y de dolor. Los tromboxanos, por su parte, lo que se encargan es de manipular, digamos, la respuesta de las plaquetas o de los trombocitos con el fin de que puedan aproximarse y hacer agregación plaquetaria en caso de que, además de la herida que puede haber sangrado. Entonces, la idea es detener el sangrado. La otra ruta, digamos, alternativa del ácido araquidónico es la de la LOX, o sea, la lipoxigenasa, LOX. Y la lipoxigenasa lo que hace es que convierte el ácido araquidónico, me lo convierte en leucotrienos. Esos leucotrienos también aportan en el proceso de inflamación porque modulan la actividad de los leucocitos, como su nombre lo indica, pero adicionalmente, como ya lo habíamos visto también en las reacciones adversas, si usted bloquea con los AINES la COX, es decir, se bloquea la ciclooxigenasa, se bloquean las prostaglandinas y los tromboxanos, se bloquea el proceso de inflamación, la ruta que sigue únicamente es la de la lipoxigenasa y se acumulan grandes cantidades de leucotrienos. Eso es bueno, ¿no? No es tan bueno porque finalmente los leucotrienos pueden producir broncoespasmo y yo les decía a ustedes que teniendo en cuenta una persona que puede llegar a ser asmática, eso puede ser contraproducente. Listo. Ese es el mecanismo de acción de los AINES. No voy a entrar en más detalles, simplemente lo quería repasar para poder entrar a mirar el mecanismo de acción de los corticoides. Vamos a mirarlo. Ahora sí. Listo. Arranquemos con los corticoides. Los corticoides son derivados del colesterol, perdón. ¿Dónde se producen? Normalmente se producen a nivel de la glándula suprarrenal, que es esta que vemos aquí en la parte superior. Se llama suprarrenal pues porque está obviamente por encima del riñón. Recuerde que la glándula suprarrenal está subdividida por sus conocimientos en morfofisiología, me imagino que saben o recuerda que la glándula tiene una corteza suprarrenal y una médula suprarrenal. Si ustedes se fijan en esta parte o en esta imagen, se van a dar cuenta entonces de la cápsula y por debajito de la cápsula, en esta sección que ven acá, está el córtex. Y dentro, lo que ven en la parte más interna con esas lagunas blancas grandes que ven ahí es la médula. Pero la corteza está subdividida en una zona glomerular que está justo por debajo de la cápsula, una zona fasciculada que es la que ustedes ven allí como esa especie de línea perpendicular y finalmente una zona reticular que parece una red. Todo lo que es reticular a nivel de tejidos es porque parece una red. De allí viene la palabra reticular. Aquí aparece, digamos, un poco más detallado y aparece entonces señalada, muy bien señalada la zona glomerular en la parte superior. Ahí la pueden observar, justo debajito de la cápsula. ¿De qué se encarga la zona glomerular? De producir aldosterona, que induce la absorción de sodio y la excreción de potasio.
mantiene la presión arterial, ¿cierto? El eje renina-angiotensina-aldosterona es el que se encarga obviamente de mantener esa presión arterial. Pero luego viene entonces, por debajo de ella viene la zona fascicular, señalada en el recuadro negrito. Y esa zona fascicular es la que produce entonces el cortisol y la hidrocortisona. Esa es la zona que nos interesa porque allí es donde se producen los corticoides naturales, ¿cierto? Si hablamos de cortisol, pues obviamente usted lo relaciona como la hormona del estrés, pero la hidrocortisona sí sería un corticoide natural. ¿Cuál es el efecto específicamente del cortisol? Aumentar la lipólisis, o sea, la destrucción de lípidos en el cuerpo para producir más cantidad de energía, pero también aumenta la glucosa en sangre y aumenta el catabolismo proteico, o sea, la destrucción de proteína, lo que hace que se produzca una disminución a nivel muscular, probablemente. Y finalmente está la zona reticular, que es la zona más interna, parece una red, como les mencionaba hace un momento, y se encarga de la síntesis de dihidroepinandrosterona y androstenediona, que son obviamente hormonas vinculadas, hormonas sexuales masculinas específicamente, vinculadas con esos procesos. Bien, son anabólicas porque inducen crecimiento y ayudan a desencadenar la pubertad como se supone que debe suceder. Entonces la zona que nos interesa es la zona fascicular, que es la que produce el cortisol y los corticoides naturales como la hidrocortisona. Ya saben entonces dónde se producen corticoides naturales. ¿Cómo los podemos clasificar en términos generales? Los podemos clasificar en dos grandes grupos de acuerdo con la síntesis, si son naturales o sintéticos, o de acuerdo con la duración del mecanismo de acción. De acuerdo con la síntesis, pues ya habíamos visto la hidrocortisona en la lámina anterior, pero también está la cortisona. Y dentro de los sintéticos hay un montón que seguramente ustedes conocen, como la betametasona, la dexametasona. A nivel ocular se utiliza mucho también el deflasacort, pero también hay otros como la prednisona, la prednisolona, la triamcinolona y la metilprednisolona. Digamos que esa es la clasificación inicial de acuerdo con la síntesis. Y de acuerdo con la duración en el mecanismo de acción, tenemos tres grupos, unos de acción corta, otros de acción intermedia y otros de acción larga. Los de acción corta tienen una actividad menor a las 12 horas, esos son los naturales, la hidrocortisona y la cortisona son corticoides que actúan de manera relativamente corta. Los de acción intermedia, cuya actividad dura entre 12 y 36 horas, ahí aparece la prednisolona, la prednisona, la triamcinolona y la metilprednisolona. Y finalmente los de acción larga, que duran más de 48 horas, y ahí aparecen entonces la betametasona, la dexametasona y el deflasacort. Así que tenemos dos formas grandes de clasificar los corticoides. Normalmente lo que más le interesa a uno realmente es la segunda clasificación, de acuerdo con la cantidad pues, de horas que pueda funcionar obviamente el medicamento. Digamos que eso es lo que le marca a uno la pauta desde el punto de vista clínico. ¿Dudas hasta acá? ¿No hay dudas? Supongamos que no. Bien, entonces me meto con el mecanismo de acción. El mecanismo de acción es un poco más complejo en comparación con el de los AINES. Por eso me di la tarea de primero explicar o repasar el mecanismo de acción de los AINES para repasar o para, mejor dicho, estudiar ahora el mecanismo de acción de los corticoides. Son tres pasos. Ustedes los pueden ver acá, al lado izquierdo, están los tres pasitos, pero los voy a explicar obviamente en la imagen. Lo normal es que como son derivados del colesterol, a ver, ampliemos la imagen acá. Por ejemplo, aquí está el cortisol. Cambie la palabra cortisol por cualquiera de los corticoides que mencionamos. Puede ser dexametasona, betametasona, prednisolona o hidrocortisona, que puede ser el otro corticoide de origen natural. La ventaja de esas sustancias es que son todas derivadas del colesterol. Si ustedes se fijan acá en estas imágenes, en estos hexágonos de color blanco y este pentágono de color blanco, es exactamente la misma estructura del colesterol.
Eso le da una ventaja al medicamento y es que puede atravesar directamente la membrana. No necesita una proteína transportadora que le permita al medicamento ingresar a la célula. No tiene necesidad. Como los corticoides son de carácter lipídico, pues fácilmente pueden atravesar la membrana celular, que también es lipídica. Por lo tanto, si ustedes se fijan aquí en la primera parte, el corticoide se une a un receptor intracelular. Esta imagen que ven acá de color como naranja o ladrillo es la unión del corticoide con el receptor intracelular. Ese receptor intracelular, una vez que se une con el corticoide, se trasloca o se traslada al núcleo. Esto que ven acá sería entonces la membrana nuclear, y ustedes pueden observar entonces cómo se dimeriza, es decir, se unen dos receptores de los corticoides, los dos están fosforilados. Miren que la P que está en color amarillito allí me está indicando que ese receptor está siendo fosforilado, lo que hace que se active. La fosforilación generalmente en las células permite que se activen ciertas proteínas o que se apaguen o se inactiven ciertas proteínas. Y si ustedes notan, los dos receptores se unen a una región del ADN. Esa región del ADN permite la expresión de los genes que están corriente abajo. La flechita que ven aquí en color gris que señala hacia la derecha, que tiene un ángulo recto de 90 grados y señala a la derecha, me está indicando que se está expresando el gen corriente abajo, que es el ARN, formando ARN mensajero, perdón. Eso significa que los corticoides inducen una regulación hacia arriba, una upregulation. Lo habíamos visto en generalidades. Les había dicho, ojo, que cuando un medicamento induce a que la célula aumente la expresión de los genes o la síntesis de ARN mensajero de los genes, es una regulación hacia arriba. Si apagara ese gen, si no permitiera la formación de ARN mensajero, estaríamos hablando de una downregulation o una regulación hacia abajo. Entonces aquí estamos viendo aplicado lo que habíamos visto en clase. Una vez ese RNA mensajero está sintetizado dentro del núcleo, en nuestras células debe salir del núcleo y ya en el citoplasma debe ser leído ese ARN mensajero por los ribosomas. ¿Y qué hacen los ribosomas? Sintetizar una proteína que es antiinflamatoria. En este caso esa proteína se llama anexina 1, también los científicos la llaman lipocortina 1. Cualquiera de los dos términos me hace referencia a la misma proteína antiinflamatoria. Es exactamente la misma, no son dos proteínas distintas, simplemente la están llamando de dos maneras diferentes. ¿Qué hace la anexina 1 lipocortina? Esa proteína lo que hace es bloquear, si ustedes notan aquí hay una línea roja en el punto 3 que cae perpendicular sobre una línea horizontal pequeña o corta, eso me está indicando que está bloqueando. ¿Qué está bloqueando? Está bloqueando la fosfolipasa A2. Si se bloquea la fosfolipasa A2, se producirá, decapitará los fosfolípidos y se producirá ácido araquidónico. La respuesta es no. Por lo tanto, si no se produce ácido araquidónico, todo el proceso que vimos en los AINES de ahí para abajo, es decir, lo de la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa, no se va a dar. Me voy a devolver, perdón, yo me salgo de aquí un momentico, y les voy a mostrar de nuevo la imagen de los, voy a compartir más bien pantalla completa para no estar volteando tanto. Listo, si me ven pantalla completa puedo saltar de una presentación a la otra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes se fijan aquí en la parte superior, como mencionan acá, los corticoides lo que hacen es bloquear toda esta misma ruta, pero desde la parte de arriba, desde muchísimo antes. Los AINES bloquean aquí en la parte de abajo, ¿cierto? En la ciclooxigenasa, los corticoides bloquean a través de la lipocortina o la anexina 2, bloquean la fosfolipasa 2. Entonces, en ese orden de ideas, específicamente, usted bloquea la fosfolipasa 2, no se produce ácido araquidónico, no hay producción de prostaglandinas ni de tromboxanos, pero tampoco hay producción de leucotrienos. Por lo tanto, se controla la inflamación. Entonces, desde más arriba trabajan los corticoides, pero de una manera un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque el corticoide no te va a bloquear directamente la fosfolipasa, lo hace de manera indirecta. ¿Qué significa indirecto? Significa simplemente que
como mencionábamos en la presentación anterior, el corticoide induce la expresión de un gen que se va a convertir en anexina o lipocortina 1, y esa anexina es la que va a bloquear la fosfolipasa, bloquea la producción de ácido araquidónico, y de ahí para abajo toda la cascada ya queda anulada, tanto del lado de la ciclooxigenasa como del lado de la lipoxigenasa. ¿Dudas? Ese es el mecanismo de acción de los corticoides. ¿Dudas? Profe, si en la otra se produce como se acumulan leucotrienos, acá hay algo que se acumule o que sea negativo. No, los efectos adversos son distintos debido a los corticoides, no son los mismos. O sea, se parecen en algunas cosas, pero no son exactamente los mismos. Por ejemplo, es una buena pregunta porque finalmente pues puede haber evidentemente efectos adversos, ¿cierto? Cuando hablábamos de los AINES y decíamos que los AINES bloqueaban la producción de prostaglandinas, les decía yo que también se podía producir gastritis, ¿se acuerdan? Porque las prostaglandinas inducen la producción del mucus gástrico, y eso hace entonces que si no hay prostaglandinas no hay mucus gástrico, y por eso le puede dar gastritis cuando se toma ibuprofeno, diclofenaco, cosas de ese estilo. En los AINES pasa lo mismo, en los corticoides, perdón. ¿Por qué? Porque se está bloqueando la fosfolipasa, bloquea el ácido araquidónico y no se producen prostaglandinas. En ese sentido, se parecen. Pero que se desvíe la ruta para producir algo como los leucotrienos en el caso de los AINES, no, porque la ruta la estamos cortando desde arriba. Entonces no hay acumulación ni de este lado ni de este lado, ni del lado izquierdo ni del lado derecho de esa cascada. No hay acumulación de ninguna otra sustancia. Entonces los efectos adversos pueden darse en algunos casos de manera similar, en otros de manera distinta, que ya los vamos a ver. Pero no hay una acumulación peligrosa de alguna sustancia. Listo, profe, gracias. Con gusto, man. Bien, ¿alguna otra inquietud? Ok, entonces vamos a mirar, bueno, aquí es donde estamos hablando de esto. Efectos de los corticoides, que esa es la parte como más maluquita de los corticoides. Es interesante, pero también puede llegar a ser contraproducente. Por ejemplo, si ustedes se fijan en todo esto que está resaltado en negrilla, ustedes pueden notar que hay una disminución en la cantidad de macrófagos, de eosinófilos, de basófilos, excepto de los neutrófilos. Pero el resto todo disminuye. Eso que sí, y además produce linfopenia. Linfopenia es una disminución en la cantidad de linfocitos. Entonces, obviamente, al inhibir la proliferación de las células del sistema inmunológico, ¿qué estará sucediendo? ¿Qué creen ustedes? Cae el sistema inmunológico, las defensas. Correcto, hay una inmunosupresión. Y esa inmunosupresión, pues evidentemente lo que nos está mostrando, lo que nos está demostrando es que es un efecto adverso para los corticoides. Por lo tanto, eso tiene sus bemoles. Por ejemplo, si usted piensa en un paciente, por ejemplo, que tiene una inflamación, una queratitis, por poner cualquier ejemplo, o una uveitis, lo que usted quiera, la itis que usted quiera a nivel ocular, y utiliza corticoides, pero la infección es provocada por alguna bacteria o algún virus, ¿será bueno usar el corticoide? No. No, para nada, ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? porque bajaría el sistema inmunológico y no dejaría, pues o sea, dejaría como paso a la bacteria o el virus. Correcto, esa es la respuesta, ¿cierto? En ese caso, digamos, cuando hay una infección que provoca una inflamación a nivel ocular, nunca vayan a usar un corticoide porque van a inducir probablemente una inmunosupresión. Y estaríamos haciendo todo lo contrario. Puede que usted le esté agregando antibiótico en el colirio o en las gotas que usted esté utilizando, pero obviamente a nivel natural el ojo no te va a responder.
O sea, la parte, digamos, inmunológica o lo que alcanzan ustedes a notar de la parte inmunológica a nivel ocular no se va a poder expresar de la manera adecuada. Por lo tanto, corremos el riesgo de que la bacteria o el virus sigan proliferando. En caso de que sea una bacteria y se esté utilizando antibiótico, pues digamos que el antibiótico le puede ayudar, pero corre el riesgo con el corticoide. Y en el caso viral, pues la idea es utilizar un antiviral. Recuerden que con los virus no funcionan los antibióticos. ¿Qué sería entonces recomendado en ese caso inflamatorio? ¿Qué recomendaría? Correcto, sería un AINE, ¿cierto? A menos de que la persona resulte alérgica, pero para eso hay varios tipos de AINES, como vimos en la clase anterior. Entonces simplemente lo que hace es cambiarle el medicamento, que siga siendo un AINES, pero cambiárselo para que obviamente la persona no vaya a sufrir. Digamos que ahí tienen ya una pauta para ustedes saber cuándo usar el AINES y cuándo usar el corticoide. Ahí les dejo esa pauta. Pero supongamos que la persona sufre de una enfermedad autoinmune o usted hizo una cirugía de un trasplante, de un senotrasplante. El senotrasplante, eso se escribe con X, senotrasplante, es decir, usted está trasplantando células distintas o diferentes a las del paciente, son células que provienen de un donante, ¿cierto? Si usted está hablando de un trasplante, ¿cuál es el mayor riesgo de un trasplante? Que sea rechazado. Exactamente, que sea rechazado. Entonces la idea es que podemos en ese caso utilizar los corticoides para disminuir la respuesta inmunológica y evitar el rechazo. Por ejemplo, ahí podrían ser muy útiles. O si el paciente sufre una enfermedad autoinmune, ustedes saben que una enfermedad autoinmune hace que el sistema inmunológico reaccione contra los propios tejidos del cuerpo y los dañe. Por lo tanto, podemos utilizar también los corticoides para hacer como una especie de inmunomodulación, es decir, para controlar esa respuesta inmunológica, que no sea exagerada y que no vaya a destruir los propios tejidos. Pues ahí les estoy dando como pautas para que ustedes sepan cuándo se puede indicar un corticoide. Recuerden que las indicaciones es cuando se pueden utilizar los corticoides. Las contraindicaciones serían los momentos en los cuales no se debería utilizar el corticoide. Entonces, eso les va a ayudar y les va a dar pautas para que no la vayan a embarrar. ¿Dudas hasta ahí? Sí, profe, ese efecto adverso es de inmediato. O sea, si yo empiezo a tomar corticoides, ya mismo se me caen las defensas, ¿ok? No. Eso no es tan así. Es más a largo plazo, pero corremos el riesgo. Por ejemplo, lo que yo tengo entendido es que el largo plazo podrían ser obviamente más de 7 días de tratamiento. Puede haber infecciones o puede haber inflamaciones que normalmente los tratamientos son de 3 a 5 días, digamos, pero la idea es evitar correr riesgos, hermano. Simplemente es por eso. Si uno quisiera hablar de largo plazo, uno diría más de 7 días. Eso casi no ocurre. Tiene que ser pues que sea muy grave la situación a nivel ocular, y pues cuando es muy grave la situación a nivel ocular, pues usted lo que hace es curarse en salud y obviamente remitir a un médico oftalmólogo y listo, sale para pintura. Usted cumplió con lo suyo y el oftalmólogo que se las arregle, ¿cierto? Que comience a pensar en todas esas cosas. Pero digamos que se lo cuento de esa manera, o se los cuento de esa manera para que ustedes tengan de pronto una idea general de lo que se puede hacer, obviamente, con los corticoides y qué no se puede hacer, ¿sí? ¿Algo más? Creo que una preguntita, en el caso de lo que usted hablaba de los AINES, ¿esos son Sí. a nivel sistémico o hay AINES a nivel ocular? Tópico. Sí, claro. Uy, hermano, usted no vino a la clase pasada, me extraña araña. Pille pues, aquí están. Si usted mira la presentación, vaya, fíjese en la presentación, hermano, que yo les dejé obviamente unos AINES oftálmicos. Aquí están. Y ahí aparece, por ejemplo, el bromfenaco, el ketorolaco, y están las presentaciones ahí comerciales que yo pude encontrar aquí en Colombia. También está el diclofenaco, y estas son las presentaciones comerciales que aparecen aquí en Colombia. Y el nepafenaco también, y estas son las presentaciones que encontré aquí en Colombia. Entonces sí, claro, tenemos AINES obviamente a nivel sistémico, pero también hay AINES a nivel ocular, claro que sí. Gracias.
Tienen que revisarlos, porfa. No les olvide. Bien, ¿algo más? Cuéntenme. Bien, entonces aquí están pues los efectos a nivel celular de las respuestas inflamatorias e inmunes de todas las células, digamos, o la línea celular inmunológica. Eso lo pueden leer, este cuadrito les queda ahí pues como cultura general y para que lo revisen cuando lo necesiten. Yo de aquí pues no les voy a preguntar mayor cosa porque los embalo. Efectos adversos. Miren que los efectos adversos en los diferentes sistemas son muy similares en algunos casos a los AINES, ¿cierto? Si usted mira el sistema nervioso central, pues habíamos visto que se puede producir insomnio, conducta psicótica, vértigo, convulsiones. Este sí es nuevo, las convulsiones. Y el otro que yo no veo aquí, la cefalea. ¿Te acuerdan que yo les decía en clase que es muy paradójico que usted utilice un AINES, un ibuprofeno o algo para el dolor de cabeza y que le termine dando más dolor de cabeza? Lo mismo pasaría acá, usted utilizaría un corticoide para el dolor de cabeza y pues aunque nosotros no utilizamos eso para el dolor de cabeza, pero suponiendo, y sería muy paradójico que termine con más dolor de cabeza o que no tenga el dolor de cabeza y termine con el dolor de cabeza. Bien, a nivel cardiovascular puede aparecer insuficiencia cardíaca, puede haber hipertensión arterial, ahí puede haber edema debido a la insuficiencia cardíaca, obviamente esto es consecuencia, el edema es consecuencia de la insuficiencia cardíaca. Pueden aparecer arritmias y puede haber tromboflebitis. A nivel gastrointestinal, ese sí es similar, por ejemplo, en el caso de los AINES también, puede producir náuseas, vómito, úlcera péptica, úlcera. Puede haber aumento del apetito, pero puede desencadenar también pancreatitis, o con esto. En piel hay retraso en la cicatrización y puede aparecer acné. Y hay otros efectos adversos, como por ejemplo el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es provocado por un hiperadrenocorticismo, es decir, usted utilizando los corticoides puede aumentar, digamos, como esos son corticoides exógenos, es decir, que vienen desde afuera, usted puede aumentar, o digamos que la concentración se ve aumentada con los corticoides naturales que produce su glándula suprarrenal. ¿Cuál es el problema? El problema es que puede causar, obviamente, algo que se llama síndrome de Cushing. ¿Y cómo lo reconocemos? Porque la persona puede cambiar, físicamente cambia. Entonces se llena de grasa toda la parte superior del cuerpo, el cuello y la cara se ve muy rellenita, entonces se ve como cara de luna, así se le llama, así se le denomina. Pero el resto del cuerpo, puede acumular también grasa a nivel abdominal, pero lo que son los brazos y las piernas son muy flaquitos, muy delgaditos. Aparecen estrías, hay disfunción sexual, aparece la diabetes, hay úlcera péptica y mire, puede producir finalmente cataratas. Entonces hay que tener también cuidado con el uso prolongado de los corticoides porque también pueden desencadenar este tipo de respuestas. Puede haber también insuficiencia cortical suprarrenal de manera compensatoria porque estamos utilizando muchos corticoides exógenos. Entonces, en lugar de acumularse con los corticoides naturales, lo que hacen es que inhiben la respuesta de la suprarrenal y causa todo lo contrario. Entonces puede causar mialgias, o sea, dolores musculares, fiebre, anorexia, que es la pérdida del apetito en términos generales, descamación en la piel, mareos, desmayos, disnea o dificultad respiratoria. Bien. Y esos efectos adversos pues desaparecen suspendiendo el medicamento. Y a nivel ocular, ¿qué es lo que les interesa a ustedes? ¿Cuál es el problema de los corticoides? Vea el primer problema, casi nada, aumento de la presión intraocular. Miren el otro problema, adelgazamiento de la córnea. Otro problema, interferencia en la cicatrización e infecciones, cataratas, daño del nervio óptico, visión borrosa, hiperemia, epífora, dolor, sensación de cuerpo extraño. Casi siempre me preguntan, profe, pero si hay tantos efectos adversos, ¿por qué seguimos usando los corticoides? Recuerde que usted los medicamentos los usa en una relación costo-beneficio. Si el beneficio es más alto que el costo, vale la pena utilizar el medicamento. Si el costo, es decir, los efectos adversos son más y aparecen en mayor cantidad en comparación con los beneficios, suspenda el medicamento. Ahora, lo otro que hay que aclarar es que puede que aparezcan muchos efectos adversos a nivel ocular, como ustedes pueden observar acá en la pantalla.
pero no todos se van a dar al mismo tiempo, o puede que no se dé ninguno. Las personas normalmente creen que todos esos efectos adversos se dan en la misma persona y, mejor dicho, pierde la visión y ya. O sea, le dañamos la capacidad visual a la persona. No, normalmente hacen una escala, digamos, cuando evalúan el medicamento, hacen una escala y se dan cuenta, digamos, que por decir algo, en el 90% puede aparecer, por ejemplo, visión borrosa y dolor, pero en un 70% de adelgazamiento de la córnea, en un 60% de aumento de la presión intraocular. Es decir, van mirando cuáles son de esos efectos adversos que aparecen allí, cuáles son más frecuentes y cuáles son menos frecuentes, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que se debe quedar? ¿Cuál es la información que deben tener ustedes en la cabeza? Que sí, que se pueden presentar efectos adversos, pero no todos se presentan al mismo tiempo. Hay algunos que pueden llegar a ser más frecuentes, otros que son menos frecuentes y a veces no aparece ninguno de ellos. Entonces, obviamente, digamos que la relación costo-beneficio es muchísimo mejor. ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces ahí aparecen todos los efectos secundarios resumidos, ¿cierto? Obviamente en ese cuadrito. Indicaciones para el uso de los corticoides. Miren, enfermedades oculares, que está ahí resaltado en rojo, uveitis aguda, conjuntivitis alérgica, coroiditis, neuritis óptica. Todas esas inflamaciones pueden ser alérgicas, pero la idea es que no sean o no estén asociadas con infecciones ni bacterianas, ni virales, ni mucho menos micóticas. Recuerden que todo lo que es micótico tiene que ver con los hongos. Entonces, mientras no haya infección, uno puede utilizar el corticoide sin ningún problema. Si hay infección, más bien utilice AINES, es preferible. Bien, aquí están algunos corticoides naturales y sintéticos de uso sistémico. Simplemente les dejo la dosis oral equivalente en caso de que lo lleguen a necesitar. Bien, aquí aparecen entonces los corticoides de uso oftálmico, los de acción corta. Está la hidrocortisona al 1.5%. Yo no encontré realmente, digámoslo así, medicamento comercial aquí en Colombia. Probablemente ya el INVIMA tenga algo, habría que revisar de nuevo el INVIMA para mirar. Miren las indicaciones: afecciones alérgicas o alérgico-inflamatorias no infecciosas del segmento anterior, blefaritis, eczema palpebral, iridociclitis posoperatoria. Y luego aparecen al lado derecho las contraindicaciones, es decir, cuando no se deben utilizar. Y si ustedes notan, siempre aparecen entonces las infecciones de por medio, ¿cierto? Queratitis aguda superficial, por herpes simple, nada. Por varicela, nada, no se deben usar. Por otras enfermedades virales en córnea y conjuntiva, no se deben usar. Por tuberculosis, que es una bacteria, la Helicobacterium tuberculosis, no se deben utilizar. Infecciones fúngicas menos, y en infecciones agudas purulentas no tratadas sí que menos. Los efectos adversos, ahí aparecen un ligero aumento de la presión intraocular, ardor, prurito, lagrimeo, dilatación pupilar. Ahí aparece entonces el loteprednol etabonato al 0.5%, esa es la presentación que encontré aquí en Colombia. Y miren las indicaciones, miren que las indicaciones son exactamente las mismas: condiciones inflamatorias de la conjuntiva, vulvar, córnea, segmento anterior, pero todas que sean alérgicas. Miren, conjuntivitis alérgica, acné rosácea, queratitis puntiforme superficial, inflamación posoperatoria secundaria, cirugía ocular. Contraindicaciones, si ustedes se fijan, todo lo que tenga infección de por medio no se deben utilizar. Y adicionalmente están mencionando ahí el glaucoma de ángulo cerrado. Tampoco, si la persona sufre de ese tipo de glaucoma, no se debe utilizar tampoco, porque ya sabemos que los corticoides aumentan la presión intraocular. O sea que sería obviamente inconveniente para el paciente. En los efectos adversos aparece la hipersensibilidad. Recuerden que cuando hablamos de hipersensibilidad, estamos hablando de una reacción alérgica. Acuérdense, bueno, no alcanzamos nosotros a ver toda la parte inmunológica, pero recuerden que las reacciones de hipersensibilidad son 4, las de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Y cuando hablamos de hipersensibilidad, acá hay un medicamento, normalmente es de tipo 2, que es la que produce anafilaxia, la que produce una alergia fuerte.
Bien, aquí tenemos entonces el acetato de prednisolona. Hay dos presentaciones, al 0.12 y al 1%. Si ustedes se fijan aquí en la parte inferior, las dos primeras son al 1%. Aquí tenemos la del centro al 0.12% y la última también está al 1%. Ahí están entonces las presentaciones en Colombia que ustedes pueden encontrar. Ahí aparecen las indicaciones: patologías inflamatorias oculares, conjuntiva, córnea, conjuntivitis, queratitis, escleritis, iriditis, ciclitis, uveitis, todas las itis de por medio. Contraindicaciones, pues efectivamente si uno se pone a mirar las contraindicaciones es lo mismo que hemos mencionado hasta ahora: heridas y procesos ulcerosos en córnea. ¿Por qué no se deben utilizar en heridas y procesos ulcerosos en córnea? Vamos a ver si me pusieron cuidado. Porque hay baja de las defensas y puede antes ocasionar, empeorar la situación o crear una úlcera o adelgazamiento de la córnea también. Profe, por el adelgazamiento de la córnea también. También, y falta uno. Falta una razón. Vamos a ver si se la pillan. Falta un motivo. Denme otro motivo. ¿No se acuerdan? Acuérdense que los corticoides retrasan el proceso de cicatrización. Si ya hay una úlcera, pues evidentemente el proceso cicatricial va a verse afectado. Bien. Y obviamente dentro de las contraindicaciones aparecen las infecciones de origen bacteriano, viral y micótico. Dentro de los efectos adversos son muy similares a los primeros: aumento de la presión intraocular, incomodidad probablemente en el paciente, irritación, sensación de quemazón, sensación de picazón y escozor y probablemente visión borrosa. Bien, aparece también la fluorometolona. Aquí ustedes pueden observar las presentaciones comerciales que hasta ahora aparecen en Colombia. Viene al 0.1%. Todas vienen al 0.1% y se utilizan obviamente en condiciones inflamatorias del segmento anterior que no sean o que no estén vinculadas con procesos infecciosos, ¿cierto? Por eso aquí aparecen las contraindicaciones: queratitis aguda superficial por herpes, por enfermedades virales de la córnea y la conjuntiva, tuberculosis, infecciones fúngicas, o sea, producidas por hongos, infecciones agudas purulentas no tratadas. Si ustedes se fijan, estas contraindicaciones son exactamente iguales a las del primero que vimos, a este. Son exactamente iguales. Y a este, a la hidrocortisona, el primero que vimos. Exactamente iguales. Entonces se puede agrupar obviamente las contraindicaciones, realmente casi todas son las mismas. Bien, efectos adversos: aumento de la presión intraocular, glaucoma, formación de cataratas en la región subcapsular, uveitis anterior aguda con perforación del ojo, úlcera de córnea en ese sentido, queratitis, conjuntivitis, midriasis. Aquí están variaditos los efectos adversos. Miren que hay unos que este tiene más efectos adversos en comparación con los anteriores. Betametasona, no encontré presentación comercial en Colombia, probablemente ya exista. Habría que revisar de nuevo el INVIMA a ver qué nos dicen. Entonces, las mismas indicaciones: reacciones inflamatorias y alérgicas, y obviamente las mismas contraindicaciones, es decir, queratitis provocadas por herpes, por enfermedades virales, por infecciones por hongos, por tracomas. No sé si se acuerdan del tracoma. El tracoma es una infección provocada por una bacteria llamada Chlamydia trachomatis que puede producir ceguera. Esta semana, no, la semana pasada que estaba dándoles esa clase a los compañeritos de ustedes que vienen en microbiología, aterrados por el tracoma. Y los efectos adversos: aumento de la presión intraocular, incomodidad, quemazón, sensación de picazón, escozor, visión borrosa, o sea que son las mismas de hace de los dos anteriores de del acetato de prednisolona. Es exactamente los mismos efectos adversos. Bien. Está la dexametasona. Seguramente ustedes conocen algunas de estas presentaciones, vienen al 0.1%. La misma vaina, las indicaciones, cuando hay problemas de tipo ocular,
inflamaciones que no sean o que no estén relacionadas con infecciones, procesos alérgicos también. No hay ningún problema, antes mejor, porque recuerden que el proceso alérgico lo puede controlar. Cuando hay infecciones de origen bacteriano, viral o micótico, no se deben utilizar y dentro de los efectos adversos están exactamente los mismos que vimos en el caso anterior. Aumento de la presión intraocular, incomodidad, irritación, quemazón, picazón, escozor y visión borrosa. Rimexolona, esta es la presentación que encontré entonces a nivel comercial. Viene al 1%, como ustedes pueden observar allí. Entre las indicaciones está exactamente lo mismo. Se incluye la inflamación posoperatoria tras cirugía y entre las contraindicaciones exactamente lo mismo. Mientras la inflamación sea provocada por algún tipo de infección, sea viral, bacteriana o micótica, no se deben utilizar. Y dentro de los efectos adversos, pues son los mismos: elevación de la presión intraocular, formación de cataratas, disminución de la cicatrización de lesiones. Rimexolona. Y listo. Ahí están entonces los benignísimos y queridísimos corticoides. ¿Dudas hasta acá? Cuéntenme a ver. Ustedes que tienen gafas. Profe, pero eso también aplica para todo, pues, para todas las presentaciones, digamos, tópico, oral, por las contraindicaciones. Sí, la verdad sí. Lo que pasa es que, digamos que a nivel general, a ver, yo te muestro, te explico, porque esa es una buena pregunta. Si tú te fijas en este cuadrito resumen, digamos que las contraindicaciones, cuando tú lo tomas a nivel general, son estas, por obvias razones, todas estas y estas, ¿cierto? Esos serían los efectos adversos o efectos secundarios cuando uno lo toma, digamos, de manera sistémica, por vía oral o por vía intramuscular. Ya cuando hablamos de la parte ocular, pues obviamente los efectos secundarios son mucho más restringidos, pero a nivel ocular simplemente. Esa sería la diferencia. Listo, profe. Bien, ¿alguna otra? ¿No? Entonces podemos seguir. Bien, aprovechemos entonces y hablemos de los antihistamínicos de una vez. Ya que hablamos de las alergias y todo eso, hablemos de los antihistamínicos. Ahí tenemos todavía media horita para trabajar, un poquito menos. Bien, aprovechemos entonces y hablemos de los antihistamínicos. Normalmente los antihistamínicos, al igual que los corticoides, son muy utilizados sobre todo en procesos alérgicos, inflamatorios de tipo alérgico. Bien, la histamina. ¿Qué es la histamina? La histamina es una molécula liberada por unas células del cuerpo llamadas mastocitos, ¿cierto? Normalmente la histamina se encuentra en los mastocitos y los mastocitos pueden producirla por un proceso llamado degranulación y esa degranulación pues va a generar obviamente un proceso alérgico. La idea del antihistamínico, de los antihistamínicos, es bloquear de dos maneras distintas la liberación de histamina. Bueno, no tanto la liberación, bueno, sí, en parte la liberación porque puede bloquear la desgranulación o degranulación. Y por otro lado, los antihistamínicos, algunos de ellos pueden bloquear los receptores de histamina. Pero vamos primero por pasos. Primero estaba hablando de la histamina para poder que entiendan exactamente qué es lo que se libera en el proceso alérgico, ¿cierto? Recuerden que son los mastocitos, células del sistema inmunológico, las que se encargan en responder cuando hay un proceso alérgico, liberando entonces histamina, y la histamina exacerba el proceso inflamatorio y el proceso alérgico. Bien. Tenemos para la histamina 3 tipos de receptores. Bueno, realmente hay 4, pero aquí yo solamente tengo 3. Pero el receptor que más nos interesa a nosotros es el H1, que es el que genera la reacción alérgica. Están también los receptores H2, H3 y el H4 que no aparece acá. Pero el H1 es el que nos interesa para poder obviamente bloquear la actividad alérgica, ¿cierto? ¿Qué hace la histamina cuando se une al receptor H4? Puede causar broncoconstricción, puede generar un aumento en la secreción nasal con estornudos y picor. Entonces los que hemos sufrido de rinitis
conocemos, digamos, esa sintomatología. Hay aumento en la permeabilidad capilar, por lo tanto se produce edema y finalmente puede haber casos de conjuntivitis con un lagrimeo profuso que también puede ser provocado por una reacción alérgica. Así que aquí tenemos todos los procesos alérgicos juntos. Bien. Obviamente el H2 aumenta la secreción gástrica y el H3 inhibe la biosíntesis de liberación de histamina, pero digamos que en estos casos pues son, digamos, actividades mucho más sistémicas, para decirlo de una manera muy simple. Bien, entonces ahí tenemos, mira, aquí aparece el H4, aquí aparecen los 4 receptores de histamina, esto es cultura general, ¿cierto? Aquí aparece, digamos, el acoplamiento a proteínas G, cuáles son los segundos mensajeros que utiliza cada uno, la distribución, es decir, dónde están esos receptores. Miren que los H1 están en musculatura lisa, células endoteliales, sistema nervioso central, para que lo tengan en cuenta. Y el agonista representativo es la histamina y el antagonista representativo, por ejemplo, en este caso utilizan un antiinflamatorio aquí, que es la clorferinamina, que es muy buen antihistamínico, pero causa un sueñito, que hágame el favor. Bien, liberación de histamina, hablemos de eso primero para poder entender qué es lo que ocurre. Entonces vámonos para la parte superior. Si ustedes se fijan, esto que está acá es la membrana y esos palitos de color verde y azul que atraviesan la membrana son receptores de la membrana. Ustedes pueden notar que aquí hay un receptor que tiene forma de inmunoglobulina o de anticuerpo, pero esos receptores están encargados entonces de reconocer los cuerpos extraños. En este caso lo vamos a llamar un alergeno. El alergeno normalmente puede ser una molécula extraña, puede ser un virus, puede ser parte de proteica o lipopolisacáridos de una bacteria, que obviamente van a inducir una respuesta. Eso hace que evidentemente ustedes pueden ver acá entonces una vesícula llena de gránulos de histamina y la idea es que se estimule, obviamente, debido a la liberación de calcio, se estimule entonces la unión de la vesícula con la membrana celular y se produzca una exocitosis, o sea, una desgranulación de la histamina. Por otro lado, pues aquí simplemente lo que están mostrando es que el receptor lo que hace en una cascada de señalización es llegar al núcleo y aumentar la expresión de citocinas o citoquinas, y esas citoquinas se liberan. Recuerden que las citoquinas son moléculas que atraen o que inducen la respuesta de otras células inmunológicas, por lo tanto eso va a aumentar el proceso inflamatorio. Y por este lado, pues obviamente usted puede ver que ahí se activa la cascada del ácido araquidónico, por lo tanto se pueden producir prostaglandinas, se pueden producir leucotrienos y se liberan estos mediadores químicos del dolor y la inflamación. Así que tenemos 3 respuestas que nos está generando, digámoslo así, valga la redundancia, la respuesta, digamos, frente a un alergeno. Y dentro de esas 3 respuestas, pues está la liberación de histamina, que es lo que nos interesa, que es la desgranulación de los mastocitos. Bien, mecanismos de acción, hay dos. Yo les decía ahorita que los antihistamínicos pueden o bloquear los receptores de histamina H1 o impedir la desgranulación de los mastocitos, ¿sí? Eso es lo que hace. Entonces, si bloquea, por ejemplo, el receptor, hagamos aquí un aumento de esta imagen, si bloquean, por ejemplo, el receptor, pues obviamente toda la cascada de señalización se va a ver bloqueada. Recuerden que cuando hablamos de un antagonista, el antihistamínico funcionaría entonces en este caso como un antagonista. Tiene capacidad de unión, pero no tiene eficacia. ¿Por qué? Porque la respuesta celular se ve reprimida. En este caso, pues obviamente se ve bloqueada la cascada de señalización con las proteínas G. Por lo tanto, el receptor queda totalmente bloqueado con el antihistamínico. Y la otra opción es evitar o impedir la degranulación o la liberación de la histamina, de los gránulos de histamina. ¿Cómo sucede eso? Impidiendo la entrada de calcio. ¿Por qué razón? Lo voy a explicar de esta manera.
Pues aquí tenemos la primera posibilidad, que es la unión con el receptor y el bloqueo de la cascada de señalización. Y la segunda opción es esta. Lo que ocurre es que cierra los canales de calcio, por lo tanto, si no hay entrada de calcio, obviamente tampoco hay liberación de calcio por parte del retículo endoplásmico. Ustedes ya conocen eso. ¿Y para qué sirve el calcio? Perdón, yo me devuelvo, porque me toca utilizar las dos imágenes. El calcio lo que hace es, lo que favorece es que coge la vesícula llena de gránulos de histamina y favorece la unión con la membrana para hacer la exocitosis o la liberación. Entonces, si no hay calcio, no hay exocitosis. Si no hay exocitosis, pues no hay degranulación de los mastocitos, o sea, no hay liberación de histamina. Entonces, son dos mecanismos de acción distintos. O bloqueas el receptor o bloqueas la liberación de histamina. ¿Dudas del mecanismo de acción? No hay dudas. Listo. Clasificación general de los antihistamínicos. Los podemos clasificar en antihistamínicos de primera generación y antihistamínicos no sedantes de segunda generación. Entonces, de primera generación, ¿cuál es el problema de los de primera generación? Que atraviesan las membranas de la barrera hematoencefálica, por lo tanto pueden inducir sedación, es decir, inducen sueño. Si usted alguna vez en su vida ha tomado mareol, el mareol contiene una sustancia que es la difenhidramina. La difenhidramina es un antihistamínico de primera generación. Se ha notado que si toma mareol generalmente le da sueño. O la clorferinamina, que les los mencionaba hace un rato, que es muy buen sedante y no produce, por ejemplo, farmacodependencia. Entonces, a veces, si usted de pronto llega a tener alguna dificultad para dormir, puede tomarse una clorferinamina y seguramente lo va a sedar rápidamente. Pero hay otros antihistamínicos que no atraviesan la barrera hematoencefálica, se conocen como de segunda generación o no sedantes, y son aquellos que normalmente se ponen en los antigripales día. Cuando le dicen a usted, este es Pax día o Noxpirin día o bueno, lo que sea, el antigripal que usted quiera, pero que se usa de día. O el Sinutab NS, que es no sueño. Traen antihistamínicos que normalmente no causan esa sedación, por lo tanto usted va a poder trabajar. Teóricamente, pues si la enfermedad lo deja, si la gripa lo deja, pues va a poder trabajar, al menos sin sueño. No sin gripa, pero sí sin sueño, para que lo tengan en cuenta. ¿Dudas de la clasificación? Muy difícil. No, profe, está fácil la clasificación. Ah, listo. Pensé que me había desconectado. Yo, me desconecté. Bien. Cuando uno mira los antihistamínicos, uno puede encontrar varias cosas. Primero, que hay algunos que son específicamente o son específicos y bloquean los receptores H1. Hay algunos que son bloqueadores de los receptores H1. Otros son estabilizadores de la membrana. ¿Qué significa eso? Significa que impiden la degranulación de los mastocitos. Y hay otros que trabajan de manera dual. Dual significa que combinan el bloqueo H1 y la estabilización de la membrana o impedir que se degranulen los mastocitos. Aquí entonces ustedes pueden ver en cada columna a qué tipo de antihistamínico nos referimos. Si estamos hablando de antihistamínicos que bloquean receptores H1, aquí aparece entonces la levocabastina, la emedastina, la feniramina. Si estamos hablando de aquellos que impiden la degranulación de los mastocitos, está el cromoglicato de sodio, clodoxamida, ácido N-acetilaspartilglutámico. Y si estamos hablando de antihistamínicos que impiden las dos cosas, o sea, bloquean los H1 e impiden la degranulación, es decir, trabajan de manera dual, están el ketotifeno, la olopatadina, acelastina, epinastina, bepotastina. Hay otros que pueden llegar a ser entonces vasoconstrictores, que pueden ser utilizados obviamente para impedir la hiperemia, ¿cierto? O la vascularización, pues, o el ojo rojo, pues, que aparece cuando hay un proceso alérgico. Entonces ahí están la nafasolina, la oximetazolina, la fenilefrina y la tetrisolina. Y por último, aquí al lado derecho, no alcanzo a ver, acá yo tengo un agujero negro en esta pantalla, están los inmunomoduladores. Cuando hablamos de inmunomoduladores, es los que controlan la respuesta inmunológica exacerbada. Entonces ahí aparece la ciclosporina A
y el tracolimus. Los que nos interesan son todos estos inicialmente. Todos estos que son antihistamínicos, ya sea que bloquean H1, bloquean más liberación de histamina por parte de los mastocitos, son duales o funcionan como vasoconstrictores. Entonces, la presentación de aquí en adelante está organizada de acuerdo con esas columnas. Entonces, aquí están los antagonistas competitivos de los receptores H1 y H2. Entonces, ahí aparece la levocabastina, aparece la concentración a la que viene, que es 0,05%. De este no tengo ninguna presentación comercial. La verdad no las he buscado, entonces me excusarán, pero no hay ninguna presentación comercial en estos. Ahí aparece entonces el mecanismo de acción. Ya sabemos que estos bloquean receptores H1, todos los que voy a mencionar acá. Las indicaciones ya sabemos que son conjuntivitis de tipo alérgico. Contraindicaciones, pues que haya hipersensibilidad a los componentes, y los efectos adversos en casi todos van a ser los mismos. Va a haber algunas variantes o algunas variaciones en efectos adversos, pero casi todos van a ser más o menos los mismos. Ojo seco, ardor y escozor, puede producir o ocurrir blefaritis y dermatitis de párpados, en fin. La emedastina también viene al 0.05%, el mecanismo de acción es el mismo, bloquean receptores H1. Efectos adversos, ojo, si es usuario de lentes de contacto no se debe aplicar con ellos. ¿Por qué razón? Porque hay un conservante, están los sulfitos que pueden causar también problemas con lentes de contacto, pero también está el cloruro de benzalconio. Son conservantes que pueden alterar o dañar los lentes y obviamente la persona se puede ver afectada, para que lo tengan en cuenta. Es por el conservante, no por el medicamento, sino por el conservante. El maleato de feniramina viene al 0.3%. Miren que es lo mismo el mecanismo de acción, bloquear receptores H1, indicaciones, conjuntivitis alérgicas. Contraindicaciones, puede haber obviamente hipersensibilidad a los componentes. Y efectos adversos, lo mismo, si es usuario de lentes de contacto, hay que tener cuidado en caso de que tenga como conservante el cloruro de benzalconio. Cloruro de benzalconio y lentes de contacto no la van. Mucho cuidado con eso para que lo tengan en cuenta. Bien, hasta ahí los que bloquean receptores H1. Vamos a hablar de los estabilizadores de membranas de mastocitos, es decir, aquellos que impiden la degranulación o la liberación de histamina, de gránulos de histamina. Profe, Señora. o sea que los tres, las indicaciones son para conjuntivitis alérgica, lo mismo, leves. Sí, lo mismo. Los tres. Es lo mismo, correcto. Pero el primero, que es el levocabastina, ese es para evitar ojo rojo, ¿cierto? También, si se utilizan Un vasoconstrictor. Correcto, también puede ser utilizado como vasoconstrictor. Ayuda muchísimo, la verdad sí. Mira que ahí aparece la hiperemia. Sí. Como indicación. Bien, bueno, aunque la emedastina también aparece en el de hiperemia y en la efeniramina también. Ok, seguimos con los estabilizadores de las membranas de mastocitos, o sea, los que impiden la liberación de gránulos de histamina. Ahí aparece el cromoglicato sódico. Recuerden que el mecanismo de acción es el mismo, disminuye la concentración de calcio intracelular e impide la degranulación de los mastocitos. Voy a dejarlo ahí. Hay otras cosas que aparecen allí, pero quiero concentrarme solamente en ese mecanismo de acción para que ustedes no se me vayan a confundir. Indicaciones, miren, conjuntivitis alérgica estacional, conjuntivitis alérgica perenne y queratoconjuntivitis vernal. Contraindicaciones, lo mismo, hipersensibilidad a la fórmula. Efectos adversos, aparece el ardor, hiperemia conjuntival, o sea que no se puede utilizar cuando hay ojo rojo, prurito, resequedad alrededor de los ojos, aparición de orzuelo durante el periodo de tratamiento. Ahí lo tiene pues el cromoglicato sódico, que puede venir al 2 o al 4%. Habría que mirar si todavía, yo no lo he visto en el mercado, la verdad, el cromoglicato sódico. No sé si ustedes conozcan o lo han escuchado mencionar. Aquí en Colombia, ¿no?
Lodoxamida viene al 0.1%. La misma vaina disminuye el calcio intracelular, por lo tanto impide la degranulación de los mastocitos y la liberación de histamina. Indicaciones: conjuntivitis alérgica, puede ser queratoconjuntivitis vernal o primaveral, o en el uso de lentes de contacto también, que puede producir alergia en algunos pacientes. Contraindicaciones: no se debe utilizar cuando la persona está en periodo de gestación o en lactancia. Recuerden que algunos de estos medicamentos, a pesar de la barrera hematocular, pueden ser absorbidos, pueden llegar a la sangre, y si la persona está lactando, pues evidentemente puede llegar incluso a la leche materna. Entonces no podemos correr ese riesgo, pues, por decirlo de algún modo. Contraindicaciones: hipersensibilidad a los componentes y efectos adversos muy similares a los anteriores: visión borrosa, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, enrojecimiento, o sea que produce hiperemia también, no debería ser utilizado para la hiperemia, o el ojo rojo, quemazón o ardor cuando se aplica el medicamento, y puede causar también además ojo seco. Es muy extraño porque aquí aparece lagrimeo como uno de los efectos adversos, pero abajo aparece ojo seco. Es contradictorio, pero recuerden que los efectos adversos no todos se dan al mismo tiempo en el mismo paciente, sino que puede darse o el uno o el otro, o ninguno, como había explicado previamente. Nedocromil sódico viene al 2%. Lo mismo, disminuye el calcio intracelular, impide la degranulación de los mastocitos, impide la liberación de histamina. Las indicaciones son exactamente las mismas que en los casos anteriores. Las contraindicaciones: hipersensibilidad, y lo mismo, efectos adversos prácticamente los mismos: ardor, lagrimeo, hiperemia conjuntival, prurito, resequedad alrededor de los ojos, aparición de orzuelo. Miren que todos son muy similares porque como vienen en grupos, eso normalmente con el mismo mecanismo de acción casi siempre vienen los mismos efectos adversos. Profe, entonces, ¿uno cómo sabe qué le puede uno formular a un paciente? Pues obviamente va a depender de las indicaciones y de las contraindicaciones. O sea, las indicaciones te van a decir a ti cuándo lo debes usar, y las contraindicaciones cuándo no. Hay que preguntarle al paciente: ¿usted es alérgico a algún medicamento? Ah, no, que yo sepa. Listo, formúlelo. No hay problema. Casi, pues es muy raro pues que resulte alérgico al medicamento. Eso sí, usted cuando se lo formula y el paciente comienza a utilizarlo y de pronto le dice: no, lo que pasa es que mira que se me presenta mucho ardor en el ojo. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Le advierte cuando le formula que si presenta algún efecto de los que usted le menciona: ardor o lagrimeo, resequedad, sensación de cuerpo extraño o algo similar en el ojo, que suspenda inmediatamente el medicamento, vuelva a consultar y usted le envía otro. Eso es lo que uno siempre debe hacer: amarrar los perros por delante. Como curas en salud, como dice el cuento. Exactamente, tal cual. Bien, ahí aparece entonces el ácido N-acetil-aspartilglutámico, qué nombrecito tan largo. Viene al 4.9%. Es lo mismo, disminuye el calcio intracelular, impide la degranulación de los mastocitos. Las indicaciones son exactamente iguales. Miren: conjuntivitis alérgica, y queratoconjuntivitis vernal y primaveral. Viene el uso de lentes de contacto. Contraindicaciones: hipersensibilidad. Efectos adversos muy poquitos: ardor ocular y picazón pasajeras. Eso uno siempre debe decirle al paciente: vea, le va a formular esto, pero si le da ardor, si le da picazón, suspenda y consulte, siempre. Listo, aquí están los antihistamínicos duales, es decir, los que trabajan tanto uniéndose a los receptores H1 y bloqueándolos, y trabajan también impidiendo la degranulación de los mastocitos, o sea, como estabilizadores de membrana. Es lo mismo, si yo digo estabilizadores de membrana o que impiden la degranulación de mastocitos, es la misma vaina, para que no se me confunda. Ahí aparece entonces el ketotifeno, el fumarato de ketotifeno. Puede venir al 0.5 o puede venir más diluido al 0.025%. Bien, el mecanismo de acción pues combina las dos cosas. Ya saben que es un antagonista de histamina y que inhibe la liberación de histamina también, o sea que estabiliza los mastocitos. Indicaciones: conjuntivitis alérgica. Contraindicaciones: hipersensibilidad. Efectos adversos: irritación, lagrimeo, ojo seco, ardor, midriasis y fotofobia. Clorhidrato de acelastina viene al 0.05%, viene diluido.
actúa bloqueando receptores H1 y también, como ustedes ya saben, impide la liberación de histamina. Indicaciones: conjuntivitis alérgica, contraindicaciones: hipersensibilidad, muy de malas, y efectos adversos, los mismos, ardor y picazón. Aquí aparece algo distinto, que es la cefalea, la sensación amarga en la boca, dolor en los ojos, visión borrosa, cansancio ocular. Aquí sí aparece una plétora de, digamos que, efectos adversos un poco más distinta en comparación con la que veíamos en el caso anterior. Olopatadina puede venir al 0.1% o al 0.2%. El mecanismo de acción es dual, ya saben qué significa dual. Conjuntivitis alérgica en las indicaciones, hipersensibilidad en las contraindicaciones, y en los efectos adversos lo mismo: quemazón, prurito de ardor en el ojo, sequedad en el ojo. Dolor o molestia, aquí aparecen los que son diferentes: dolor o molestia, sensación de cuerpo extraño, enrojecimiento del ojo, fluido nasal, edema palpebral, o de los párpados, pues. Pero si hay edemas, porque hay hipersensibilidad, sí, hay que cambiarlo inmediatamente. Epinastina al 0,05%. El mecanismo de acción es la misma vaina que mencionábamos, es dual. Conjuntivitis alérgica en las indicaciones, hipersensibilidad en las contraindicaciones. Efectos adversos: quemazón, prurito, ardor en el ojo, sequedad en el ojo, dolor. ¿Qué aparece adicional? Sensación de cuerpo extraño, enrojecimiento del ojo, fluido nasal y edema palpebral. Lo mismo que en el caso anterior. Bepotastina viene al 1.5%, la misma vaina, el mecanismo de acción. Mire que todo es lo mismo, todo se repite. Eso le da a uno una gran ventaja, y es que puede uno estudiar los medicamentos por grupos. Y listo. Nos rindió hoy, qué belleza. ¿Dudas, Profe, una pregunta. señora? ¿Mito o realidad? ¿Se deben de guardar las gotas en la nevera para que duren más? No que yo sepa, en un lugar fresco, pero en la nevera no es necesario. Para Es eso que están los conservantes. Porque sí hay muchas personas que dicen, ay, no, es que las gotas me dijeron que les guardaban en la nevera, que ayudaban más, se conservaban más. Pues no conservar, es que dicen que el frío como que ayuda a la alergia. Ah, ok, lo que pasa es que el frío en ese caso produce vasoconstricción. Ajá. Normalmente, entonces claro, la hiperemia se puede ver reducida, pero realmente eso, para conservar, para eso están los conservantes de las gotas. Es más, lo más importante ahí es evitar, por ejemplo, bueno, si de pronto hay algún tipo de infección, evitar que haya contacto del goterito con los tejidos oculares, porque si no se te va a contaminar. Profe, ¿y tiempo recomendado que se deben utilizar las goticas? ¿O más o menos qué tiempo, o sea, en días? Más o No, menos yo creo el paciente cuánto, no. utiliza goticas tanto tiempo o hasta que se acaben los tarritos. No, normalmente es a efecto. ¿Qué significa efecto? Cuando pase, digamos, la reacción alérgica. El problema de las reacciones alérgicas es que es determinar cuál es el alergeno. El alergeno es el desencadenante de la actividad alérgica, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, ahí el problema, ¿cuál es? El problema, por ejemplo, cuando hablan ahí de keratoconjuntivitis vernal y ese tipo de cosas, pues eso es en países donde hay cambios de estaciones y cambian de pronto a la primavera, y hay mucho polen en el aire, ¿cierto? Por las flores que crecen y todo eso. Hay gente que es alérgica al polen y a ese tipo de cosas. Nosotros aquí en Colombia, digamos que tenemos esa ventaja de no tener estaciones en ese caso, y no tenemos ese inconveniente, porque estamos en contacto permanente con muchos alérgenos. Entonces, la idea es trabajarlo a efecto. ¿Qué significa efecto? Hasta cuando se le pase la sintomatología al paciente. Normalmente son 3 a 4 días como máximo. Más de 5 días no se deberían utilizar. Profe, pero eso a veces era como digo yo, como que ya no se adapta al medicamento. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Damos Como una que ya de explicación. tanto usarlo ya no le hace nada. Entonces, Como que era la resistencia. Sí, resistencia a eso. sí, uno no habla de resistencia ahí, sino, bueno, sí, resistencia, pero digamos a nivel de los receptores. Y lo que hay que hacer entonces es cambiar el medicamento por otro similar que tenga, y ensayarlo.
que tenga una actividad similar, un mecanismo de acción similar. Ah, bueno, profe. Sí, siempre Profe, que aparezca otra ese tipo de cosita. cosas hay que cambiar. Cuéntame. O sea que la diferencia principal entre los antihistamínicos es que unos causan sedación y otros no causan sedación, porque ambos atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿cierto? No, Ah, no, ambos no uno no lo atraviesa, no, primero el de primera generación lo atraviesa. atraviesa y el Exacto. segunda no lo atraviesa, son como las características más importantes. Sí, sobre todo cuando uno habla de antihistamínicos de uso oral, porque a Oral. nivel ocular pues no hay tanto problema. Ok. No, profe, era como eso nomás. Ah, listo. Gracias. Es otra inquietud, con mucho gusto. Listo, si no hay inquietudes, nos veremos entonces dentro de 8. Muchísimas gracias, cuídense mucho, que estén bien, que disfruten el día sin carro. Gracias, profe.